Saludos, estimados participantes de la cátedra de obligaciones 4, perdón, obligaciones 3. Eh, en esta oportunidad continuamos con el tema de lo que es la responsabilidad civil extracontractual, ahora por hecho ajeno. Por aquí su profesora Angélica Castellano, y bueno, vamos a seguir entonces con esta responsabilidad civil. La responsabilidad civil por actos y omisiones puede exigirse, aunque estos no hayan sido cometidos por uno mismo. Así, los padres son responsables de los daños causados por los hijos bajo su guarda. Los tutores de aquellos menores incapaces que estén bajo su autoridad, los dueños o directrices, directores de empresas respecto a sus dependientes y los titulares de centros docentes de enseñanza, obviamente no superior, por los alumnos menores durante los periodos en que se vayan bajo ese control y la vigilancia. El artículo 1195 del Código Civil dispone la obligación que impone este artículo anterior, ya que es exigible, no solo por los actos u omisiones propios, sino por aquellas personas de quienes se debe responder. Los padres son responsables, obviamente, de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda. Los tutores eh, lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que estén bajo su autoridad y habitan en su compañía. Lo son igualmente los dueños o directores de establecimientos o empresas respecto a los perjuicios causados por sus dependientes y servicios de los ramos en que los tuvieran empleados o en ocasión de función. Requisitos de procedencia. Tenemos unos requerimientos de procedencia, por ejemplo, como la guarda del menor, que el primer requisito de esta responsabilidad es de guarda de menor por sus progenitores. Si ésta comprende a ambos, estos son solidariamente responsables, y si solo es uno de los padres, padre o madre, tiene la guarda. El otro no es responsable, a menos que se pruebe, obviamente, la culpa, abandono del hogar, haberle entregado un arma o un vehículo a un menor de 16 años, ese tipo de situaciones que se puedan presentar. En los casos de haber sido adjudicado la guarda para el juez a un tercero por culpa del padre o de la madre que lo tenía, a nuestro juicio, subsiste la responsabilidad de él. Esta responsabilidad no opera contra las personas o institución a quien el juez haya conferido la guarda, como tampoco terceras personas que tengan la custodia del menor. Esto no excluye que pueden responder como protectores o preceptores o por culpa probada. Artículo 1185 del Código Civil venezolano. Al perder el padre y la madre en la patria potestad y abrirse la tutela, es responsable el tutor. Tenemos ahora la cohabitación, que noción de cohabitación, sabemos que está en el artículo 1190, donde establece como requerimiento necesario para que haya lugar a responsabilidad de los padres por el hecho ilícito del menor, que éste habite con ellos. Es un requisito que es exigido tanto por el Código Civil francés como el italiano. La doctrina considera que el requisito de la cohabitación es consecuencia del fundamento de la responsabilidad en la guarda del menor. En efecto, para poder ejercer las facultades de custodiar, vigilar, educar y orientar moralmente a sus hijos, así como la posibilidad de imponerle correcciones adecuadas a su edad, obviamente también al desarrollo físico y mental. Para esto se requiere el contacto directo con los hijos y por ello se requiere también la cohabitación. En consecuencia, para muchos autores no se trata de un requisito distinto de lo necesario de tener los padres en ejercicio de la guardia del menor, sino que ésta supone
que los hijos vivan con los padres. La prueba de ser el demandado padre o madre o tutor del menor autor del hecho ilícito crea una presunción hominis que el menor habita con ellos. Está también la ausencia de la cohabitación, obviamente en las situaciones en que no existía la cohabitación del menor con sus padres o con el tutor en su caso, deben tomarse en consideración varias circunstancias. Si el menor ha dejado la casa paterna por un hecho que constituya culpa de uno o de ambos padres, estos siguen siendo responsables. Según la doctrina, son predominantes. Ello ocurre cuando uno de los padres o ambos han abandonado el hogar común, cuando el menor se ha fugado de su hogar y de todos los actos en los cuales la ausencia de cohabitación sea por culpa del padre o de la madre. La falta de cohabitación debe ser por una causa justificada, haber sido confiada la custodia a una tercera persona, por ejemplo, haber sido intentado en un colegio o internado en un colegio, por haber sido enviado a pasar las vacaciones con sus abuelos o hermanos mayores, o por estar estudiando en una universidad fuera de la ciudad donde habitan los padres, y estos son similares. El haber concedido la guardia del menor a un tercero no significa necesariamente que la responsabilidad se haya trasladado a un tercero. Por ejemplo, en el caso de la visita de un abuelo o un hermano o un pariente, solamente en el caso de estar bajo la vigilancia del preceptor, este resulta responsable dentro de los supuestos que veremos oportunamente, como por ejemplo la ausencia temporal. Hay que tomar en consideración el tiempo de la estadía fuera del lugar paterno. Hay una breve ausencia por un fin de semana o unas cortas vacaciones, no son suficientes para que desaparezca la cohabitación. Por otra parte, debe tomarse en consideración la edad y demás circunstancias del menor. No es lo mismo dejar que un estudiante universitario viva fuera de la casa paterna, que se supone que tiene suficiente discernimiento para no estar bajo el control directo de sus padres, que el caso de un adolescente de corta edad, que ya ello en sí mismo constituye una culpa de los padres que han permitido la situación. Está también el lugar del hecho ilícito. Las circunstancias de habitación conjunta con el menor no significa que el menor debe causar el daño dentro de la cohabitación. El daño puede ser ocasionado por el menor dentro o fuera de su casa, cerca o lejos del control paterno. Así el daño haya sido causado en la calle donde el menor se encontraba con o sin permiso del padre, basta la habitación común. Menor con defecto mental. Tratándose de un menor con defectos mentales, es indudable que solo se le podrá entregar la guardia a un instituto o persona debidamente preparada para ello. En caso contrario, el haber una falta de los padres, la falta de cohabitación no hace cesar la responsabilidad. Quiere decir esto entonces que la responsabilidad de los padres por falta de cohabitación solo cesa en caso que haya sido por un motivo legítimo, en forma tal que se haya vuelto imposible para él, civilmente responsable, continuar el ejercicio de la vigilancia. Esta vigilancia tiene que ser suficiente sobre el menor y siempre que le haya impartido una formación adecuada. Está también el hecho del menor, que es la minoridad del autor del daño. No basta la condición de hijo, es necesario que éste sea menor de edad, siendo mayor de 18 años. Aun cuando el menor siga bajo la guarda de los padres por defecto mental o por cualquier otra causa, no hay lugar a esta responsabilidad de los padres a menos que se pruebe la culpa. El hecho ilícito del menor. Otro de los requerimientos exigidos por las leyes es que el menor
haya cometido un hecho ilícito, lo que supone que existe culpa del menor al haber causado el daño. Como sabemos, la culpa implica la existencia de imputabilidad. El artículo 1190 dice expresamente que la responsabilidad subsiguiente o subsiste aun cuando el autor del acto, el menor, sea responsable por falta de discernimiento. De esta manera, se acogió la tesis existente de la doctrina y jurisprudencia predominante, evitando toda discusión al respecto. A nuestro juicio, la responsabilidad de los padres del menor también procede en los casos de culpa presunta del menor. Ahora bien, en el caso de los menores imputados o imputables, como el infants, la doctrina y la jurisprudencia han considerado que debe haber lo que han denominado culpa adjetiva, es decir, que el hecho contenido por el menor no imputable haya sido objetivamente una conducta en la cual no incurría una persona normalmente diligente. Por ejemplo, un niño de 5 años que dirige el lanzamiento de una flecha directamente a un compañero de juego y le causa una lesión, o que dispara un arma de fuego. Tenemos también caracteres de la presunción de la culpa. De acuerdo con la doctrina clásica y la predominante, el artículo 1190 del Código Civil establece una presunción juris tantum de culpa en contra del padre y de la madre por el hecho ilícito del menor, y una presunción también juris tantum de vínculo de causalidad entre el hecho ilícito del menor y la responsabilidad civil de los padres para el daño causado. Podríamos decir que hay una simple inversión de la carga de la prueba sobre la culpa y la relación de causalidad, correspondiéndole al demandado a la prueba de ausencia de culpa en la vigilancia, y también el menor, en la relación, la causalidad entre el dicho, el hecho y el menor responsable hacia los padres. Por ello, los padres tendrían que demostrar que vigilaron adecuadamente al menor, que en todo momento tomaron todas las precauciones necesarias para custodiarlo y que impartieron una buena educación, sea en la familia o en las instituciones educativas, y que le impusieron castigos o correcciones en caso de una conducta inadecuada. También podrían demostrar la causa extraña no imputable o fuerza mayor o culpa de un tercero para desvirtuar el vínculo de la causalidad. En teoría de la presunción juris tanto sostenida por la doctrina y la jurisprudencia, se le ha criticado el artificio de condenar el comportamiento aislado del menor con una pretendida culpa de los padres, sobre todo si uno lo engloba dentro del campo de la culpa ineducanda. Eh, Esta doctrina acerca de la naturaleza de la presunción o de la intervención de la carga de la prueba no está totalmente de acuerdo con el texto del Código Civil venezolano, ni del italiano, ni del francés. En efecto, en todos ellos se dice que la responsabilidad de estas personas no tiene efecto cuando ellas prueban que no han podido impedir el hecho de que ha dado esa responsabilidad. Textualmente, ello implica la prueba de la fuerza mayor o culpa de la víctima como hechos impeditivos de su responsabilidad. Tradicionalmente, a pesar de esta redacción, tanto la doctrina como la jurisprudencia han interpretado esta frase sosteniendo que basta probar la ausencia de la culpa. Eh, También tenemos lo que es la responsabilidad de los preceptores y artesanos de sus alumnos y aprendices. La misma norma que se han destacado por lo que respecta a las responsabilidades por hecho ajeno, y en particular para la responsabilidad del padre, madre o tutor,
son aplicables en general para la responsabilidad del preceptor o artesano, específicamente en que se refiere a los puntos relativos a la naturaleza y carácter de las presunciones, las condiciones y la responsabilidad y las excepciones del demandado aplicables a modalidades propias. En el artículo 1190 del Código Civil dispone que los preceptores y artesanos son responsables de daños ocasionados por el hecho ilícito de sus alumnos y aprendices mientras permanezcan bajo su vigilancia. Esta responsabilidad está íntimamente ligada con la de los padres por el hecho ilícito de sus menores hijos, por cuanto tradicionalmente se ha fundado en una culpa en la vigilancia, extendiéndose también en una culpa en la educación y en caso de los artesanos. Está la responsabilidad de los artesanos por el hecho ilícito de sus aprendices, donde el aprendiz es la persona que recibe del artesano los conocimientos de un oficio, mientras trabaja con éste, sin que medie entre ellos un contrato de trabajo. El aprendiz ayuda al artesano en sus labores. Por ejemplo, el aprendiz que trabajando con un carpintero recibe de este conocimientos propios de este oficio. El artesano debe vigilar los labores del aprendiz, de manera que no cause daño a sí mismo ni a terceros, pero no recibe de él una educación, una formación moral e intelectual. El contrato de aprendizaje fue muy común hasta el siglo XIX y principios del siglo XX, inclusive en una época de acostumbraba que el aprendiz viviera junto con el artesano, requisitos de la cohabitación que no es indispensable para que proceda la responsabilidad. Hoy en día esta figura prácticamente ha desaparecido, porque generalmente el aprendiz recibe un salario de artesano, en cuyo caso se convierte en un trabajador bajo órdenes de un artesano. Y en consecuencia se trata más bien de una vinculación entre comitente y dependiente. En este caso, la relación de aprendizaje del lugar a la responsabilidad comitente por el hecho del dependiente del oficio de sus funciones en el artículo 1191 del Código Civil. Los dueños y los principales o directores son responsables del daño causado por el hecho ilícito de sus sirvientes o dependientes en el ejercicio de las funciones en que los han empleado, siendo en él prácticamente rara que el aprendiz trabaje gratuitamente para el artesano. Tenemos también que el aprendiz puede ser mayor o menor de edad, ello no influye en la responsabilidad del artesano. Fíjense que la Ley Orgánica del Trabajo regula las relaciones laborales de los menores sometidos a formación profesional, que es la forma como hoy se desarrollan generalmente, establecidos en los artículos 300 al 305 de la Ley Orgánica del Trabajo. Tenemos también la responsabilidad del preceptor por hechos ilícitos de sus alumnos, donde el preceptor es la persona que, además de encargarse de la formación cultural y moral de sus alumnos, los tiene bajo vigilancia, como es el caso del maestro de la escuela o de bachillerato, que tienen a su cargo niños y adolescentes. En ningún momento se puede considerar el profesor universitario que solo imparte enseñanza como preceptor. La vigilancia del preceptor está limitada al tiempo, lugar de la enseñanza. No se extiende a hechos cometidos fuera de la escuela y del horario habitual de la institución. Entonces, es importante realizar lectura del Código Civil venezolano a partir del 1190
con relación a la responsabilidad civil contractual, extracontractual, por hecho ajeno, también realizada por el menor de edad, por el entredicho. O sea, hay diferentes circunstancias de responsabilidad civil. Tenemos que tener en cuenta también que tenemos que hacer investigación profunda. Por ejemplo, está María Candelaria Guillén, está el doctor Maduro Luyando, Eloy Maduro Luyando, también un autor excelente en materia de obligaciones y de responsabilidad civil, la cual les invito a realizar lectura profunda para poder tener entendimiento de lo que estamos aquí compartiendo en esta clase en vivo. Me despido, espero que este material sea de provecho académico y bueno, estamos en contacto, seguimos adelante.